¿Qué tal, amigos? Buena jornada para todos. El gusto de saludarlos nuevamente para encontrarnos en otro capítulo de Historias del Club. Mi nombre es Rodrigo Díaz. Recuerden que nos pueden seguir a través de todas las redes sociales del 1410 Fútbol Club, tanto en Twitter como en Instagram, como en YouTube y en Facebook. Nos pueden buscar como 1410 Fútbol Club. Dejamos aquí abajo también lo que son los medios de contacto con el equipo del 1410 Fútbol Club. Recuerden también que nos pueden escuchar en el aire de la 1410 lunes y viernes a las 19 horas, acompañándolos en el éter, y también que nos pueden buscar a través de RTV, y en el caso personal me pueden buscar a través de mis redes personales, Rodrigo Díaz Uy en Twitter, rodrigodíaz.uy en Instagram. El último capítulo de Historias del Club, cuando hablamos de aquella batalla de Montevideo, digamos que traicionamos un poquito el espíritu de esta serie de historias del club. Digamos que hoy lo vamos a hacer otra vez de una manera border, porque si bien vamos a contar una historia de algo que sucedió en Uruguay, de algo que pasó en nuestro territorio, no tiene que ver con el fútbol, pero sí con el automovilismo, y acá voy a ser honesto, voy a meter algo más personal dentro de lo que es la grabación de este capítulo. Los que ya me conocen de hace algunos años saben que tuve un pasaje muy largo cubriendo automovilismo, y como fanático también de los deportes motores, era una historia que valía la pena contarla. Porque más allá de que todos los que tenemos entre 20 y 40 años asociamos quizás la posibilidad de que la Fórmula 1 pisara Uruguay o pisara Montevideo con Gonchi Rodríguez, o más cerca en el tiempo con la posibilidad de que Santiago Urrutia pudiera alternar en esa categoría, lo cierto es que hace aproximadamente unos 73 años, al día de hoy que grabamos este video en pleno 2020, podemos decir que hubo una carrera de Fórmula 1 en las calles de Montevideo. Y es lo que vamos a contar en esta jornada de hoy aquí en Historias del Club. Nos vamos a trasladar al año 1947, año en el cual en el mundo las cosas se empezaban a caldear. Luego de haber finalizado la Segunda Guerra Mundial, empezaban los primeros chisporroteos entre los aliados, lo que daría prolegómeno a la Guerra Fría, que comenzaría sobre esa época. Concretamente, la fecha que se maneja por parte de los historiadores es la de 1949, cuando se hace la división de las dos Alemanias. En noviembre de ese 1947, la joven Organización de Naciones Unidas tenía un tema muy caldeado para definir, que era la partición del territorio de Palestina, en ese momento gobernado por los británicos, pero que recibía muchísima inmigración judía, sobre todo luego de la Segunda Guerra Mundial. Fue en noviembre de 1947 cuando se dio la histórica votación en la sede de la ONU, que dividió el territorio que en ese momento se conocía como la Palestina británica en dos territorios, uno árabe y uno judío, situación que directamente no se respetó, porque en el momento en el cual los británicos entregaron la soberanía en el año 48 comenzó una guerra entre árabes y judíos que culminó con básicamente la situación que tenemos en el día de hoy, con ciertas modificaciones durante los años 67, 73 y posteriores acuerdos de paz a finales de la década de los 70. Harina de otro costal. En Uruguay asumía en marzo Tomás Berreta como presidente. Volvía el vallismo duro al gobierno luego de más de 20 años fuera del poder, dictaduras de terra mediante, sectores colorados más conservadores que habían ganado el gobierno en los años anteriores. Sin embargo, el caudillo del departamento de Canelones fallecería en el correr de ese año, siendo su vicepresidente Luis Valle-Berres quien asumiría la presidencia y marcaría fuego una etapa de la historia del país a partir del inicio de su gobierno en ese año 1947, año en el cual nos trasladamos a esta historia. Y es preciso también hacer algunas aclaraciones sobre el particular. La Fórmula 1 como tal comenzó en el año 1950, pero desde antes de la Segunda Guerra Mundial se venía corriendo lo que en Europa se llamaba el Campeonato Europeo de Grand Prix. Este campeonato tenía reglamentaciones técnicas muy similares a las cuales tendrían los primeros campeonatos de Fórmula 1. Esencialmente eran los mismos autos, con la diferencia de que después de 1950 se llamó Fórmula 1 y antes de eso se llamaban Grand Prix o coches de grandes premios. Dentro de ellos destacaron, por ejemplo, nombres como Tazio Nuvolari, Rudolf Caracciola, o también lo que fueron las flechas de plata, los Auto Union y los Mercedes de la Alemania de Hitler sobre finales de los 30. Ahí, por esa época, empezaba la leyenda de la escudería Ferrari, que ya competía con un Enzo Ferrari que era el jefe de equipo de Alfa Romeo, el equipo italiano más importante, pero que también tenía su proyecto individual a través de su propia escudería, que luego se pararía a principios de la década de 1950, ya compitiendo en el campeonato mundial. Dentro de las reglamentaciones de coches de Grand Prix
había muchas carreras de lo que se conocía como non-championship races en inglés, o carreras fuera del campeonato, de las cuales en todo el mundo coches con reglamentación de gran premio corrían en distintas partes del mundo. Y en ese año 1947, concretamente en agosto, llegaba lo que era la competencia que se iba a realizar en las calles de Montevideo. La fecha señalada era el 17 de agosto de 1947, cuando en la Rambla de Montevideo, en el trazado que luego, muchos años después, sobre finales del siglo XX y principios del XXI, albergaría carreras también de superturismo, en lo que es la zona donde se encuentra el Teatro de Verano, por ejemplo, y la Playa Ramírez, se dio la posibilidad de lo que sería un festival de automovilismo, dentro de los cuales ese festival de automovilismo iba a contar con 3 carreras. Una carrera de motos, una carrera de bajo la reglamentación de Fórmula Libre, donde iban a correr los coches de Gran Premio, los que eran los Fórmula 1 en ese momento, los coches de Grand Prix, mezclados con lo que era una categoría argentina que brillaba mucho en esa época. Concretamente estamos hablando de la categoría de mecánica nacional. La mecánica nacional era la categoría más importante de la República Argentina en ese momento en materia de monopostos, y tenía coches que, si bien no eran los de Grand Prix, digamos que eran algo similar a lo que sería a partir de la década de los 50 en Europa la Fórmula 2, o sea, la categoría anterior a la Fórmula 1. Por lo tanto, con este panorama de carreras se desarrollaba el fin de semana en la Playa Ramírez. No tenemos registros históricos de quién ganó la carrera de motocicletas. Sí sabemos que en la categoría argentina de mecánica nacional el ganador fue un nombre muy conocido, fue Juan Manuel Fangio, quien logró el triunfo ese fin de semana. Ya despuntaba en ese momento Juan Manuel Fangio como uno de los grandes pilotos de la República Argentina en el turismo carretera, y terminaría siendo uno de los astros en Europa del deporte motor. Esa carrera de lo que fue la Fórmula Libre, o fue bajo categoría Fórmula Libre. ¿Por qué fue como Fórmula Libre? Porque no todos los autos que participaban eran coches de Gran Premio, no todos los vehículos eran Fórmula 1 de la época, sino que había, para rellenar la parrilla de coches, los Mecánica Nacional de la República Argentina, que corrían mayoritariamente con motores Ford y Chevrolet V8. Y después, dentro de lo que era el parque de coches de Gran Premio, había algunos Alfa, unos 308, como por ejemplo el de Oscar Gálvez, el de Juan Gálvez, su hermano, que era un Alfa P3, y después algunos Maserati de 3 litros, de 1,5 litros, de 8 cilindros en línea y de 4 cilindros en línea, diferentes configuraciones de vehículos de Gran Premio, mayoritariamente de los que eran previos a la Segunda Guerra Mundial, no siendo quizás los más modernos de la época, pero siendo todavía coches válidos para correr carreras de Gran Premio. Ese fin de semana, en Montevideo, el triunfo fue para Oscar Gálvez, quien dominó esa carrera de principio a fin, una carrera a 30 vueltas que se desarrolló en la Rambla de Montevideo y que tuvo como ganador al histórico piloto del turismo carretera argentino, quien logró, como decíamos, en las 30 vueltas ser uno de los 2 pilotos que completó todo el recorrido de este Gran Premio de Montevideo, siendo 4 los que terminaron la carrera y el resto terminaron abandonando. Dentro de los que abandonaron, el único uruguayo que compitió en ese fin de semana con un Maserati 4 cilindros en línea, hablamos de Eitel Cantoni, quien la verdad merece por su historia otro video aparte de estas historias del club del 1410 Fútbol Club. Cuentan las crónicas de la época que Oscar Gálvez fue el dominador absoluto de la competencia, ganándola de principio a fin, y que inclusive quien mejor sombra le hizo, siendo de los coches de Mecánica Nacional, era Juan Manuel Fangio, pero que sin embargo el argentino, con algunos problemas de dirección, se tuvo que retirar aproximadamente promediando la competencia. Ese auto con el que ganó Oscar Gálvez, un Alfa 308, tiene una historia muy particular, ya que es un coche que vino a Uruguay primero para competir en nuestro país, y que sin embargo el comprador, cuenta la leyenda, que se aburrió tanto de esperarlo en aduana por todos los trámites burocráticos que tenía que hacer para poder traer ese auto a nuestro país, que en puerto terminó vendiéndolo a un argentino, y que muchos años después terminó en las manos de Oscar Gálvez. Una historia que no se volvió a repetir en nuestro país. A principios de los 50, el viejo autódromo de Punta Fría, en la falda del Cerro San Antonio, se convirtió en el centro tuerca de nuestro país, y posteriormente el autódromo Víctor Borrat Fabini sobre finales de la década del 50 y principios de los 60. Una historia que lamentablemente no se ha vuelto a repetir en nuestro país, la del triunfo de Oscar Gálvez, la vez que los Fórmula 1 corrieron en
Montevideo. Recuerden que nos pueden seguir a través de todas las redes sociales del 1410 Fútbol Club, en Twitter, en Instagram, en YouTube y en Facebook. Nos pueden buscar a través de @1410 Fútbol Club. En el caso personal, Rodrigo Díaz. Soy en Twitter, rodrigodíaz.uy en Instagram. Será hasta la próxima Historia del Club, aquí en todas las redes sociales del 1410 y también por RTV. Muchas gracias, buena jornada para todos, quédense en casa, cuídense y hasta siempre.